Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir su palabra con todos ustedes. Asimismo, muchas bendiciones. Estamos una vez más para traerle a ustedes, a sus hogares, palabras de vida. Bueno, de inmediato, como siempre, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Creador. Oremos. Padre, damos gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos tu santa y divina palabra con la cual podemos aportar a toda la humanidad, porque no son nuestras palabras, no son nuestros consejos, sino que es tu divina palabra y entendemos que en ella hay salvación y paz. Gracias por ella. Permítenos hacerlo con amor y permítenos hacerlo para edificación de todas las personas. Te lo pedimos y damos las gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, Martín, tenemos un tema muy interesante y es danzar en el espíritu. Un tema, vamos a decir, que quizás, Martín, no se hable mucho. Yo me sorprendí cuando escuché el título, pero sí, vamos a tratarlo para que ustedes vean si realmente es bíblico o no es bíblico, o qué tiene que decir la Biblia acerca de este tema. Así que vamos a tratar este tema, pero antes vamos a llamar a alguien que yo creo que no danza, Martín. Moisés, yo nunca lo he visto danzando. Así que vamos a llamar a Moisés Rafael Faña, que como siempre nos deleita con esas bellas canciones. Adelante, Moisés. Saludos queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a su sección de videos clip cristiano. Yo soy su hermano y amigo Moisés Rafael Faña. En esta ocasión estamos tratando sobre el tema de danzar en el espíritu. ¿Qué nos dice la Biblia sobre danzar en el espíritu? ¿Acaso eso realmente existe? ¿Acaso es pecado danzar? Las iglesias que lo hacen están bien, están mal con Dios. La palabra de Dios no es clara o no habla específicamente sobre esta práctica de danzar en el espíritu. Nos habla de el don de lengua, nos habla de los dones espirituales, nos habla de cantar en el espíritu, nos habla de vivir en el espíritu. Yo pienso que las personas que hablan de danzar en el espíritu se refieren aún más sobre el gozo de la salvación o el gozo del Señor en el creyente. Con relación a esto, el apóstol Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4, específicamente a dos hermanas llamadas Evodía y Sintique, y le dice en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Con relación a este verso, vamos a escuchar la primera canción, la cual precisamente se titula Regocijao, pase lo que pase. Así que vamos a escuchar. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En tu presencia hay plenitud de gozo, de dicha, de paz. Un corazón alegre echa fuera toda tristeza. Un corazón alegre te embellece, sana tu alma. Regocijaos en el Señor siempre. Otra
de ser alegres a cada momento y en todo lugar. Nuestra actitud atraerá a muchos a los pies de nuestro Dios. Un corazón alegre echa fuera toda tristeza. Un corazón alegre te embellece, sana tu alma. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Un corazón alegre echa fuera toda tristeza. Un corazón alegre te embellece, sana tu alma. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Otra vez digo regocijaos. Y con relación a la canción que acabamos de escuchar, estamos hablando de que, como puedes leer aquí debajo, el tema que estamos tratando hoy es sobre la danza en el Espíritu. Y quizás muchos hermanos que hablan de danzar en el Espíritu se refieren al gozo de la salvación. Y esto es porque nuestro gozo no tiene que ver o no depende de la circunstancia en la que estemos pasando, sino que el Señor es nuestra esperanza, es nuestro gozo. También decíamos antes de la canción que la palabra de Dios, la Biblia, no habla específicamente sobre danzar en el Espíritu. Habla de los dones espirituales, habla de cantar en el Espíritu, habla de vivir en el Espíritu, pero sobre danzar en el Espíritu no nos habla específicamente. Hay historias bíblicas, por ejemplo, David en 2 Samuel capítulo 6 nos habla de que él danzó. También el pueblo de Israel, cuando pasa el Mar Rojo, también entona una canción y danzan. Pero estos hechos, estas danzas, no específicamente la Biblia se refiere a que fue en el Espíritu. Con relación a esto, la siguiente canción que vamos a escuchar es de la cantante Christine de Clario, en colaboración con otros artistas reconocidos. La canción precisamente se titula Danzando. Así que vamos a escuchar esta canción. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y
Bien, hermanos, hasta aquí nuestra sección de videos clip cristianos, esperando que puedas escuchar hasta el final esta programación. Yo sé que será de bendición para tu vida. Hasta la próxima. Bien, luego de haber escuchado la propuesta de nuestro hermano Moisés Rafael Faña sobre el tema, vamos entonces a aportar lo que nosotros podemos hacer a través de la divina palabra de Dios. Bueno, cuando tú decías vamos a ver o vamos a intentar, yo pensaba que tú ibas a decir vamos a lanzar. Bien, si bien es cierto, es muy poco nombrado en la Biblia el tema de la danza en sí. Si empezamos a buscar desde el Antiguo Testamento, solamente encontramos la danza de David, por lo cual la mujer lo criticó por eso. Pero hay que recordar, Daniel, primeramente que se está hablando de un rey que venía de una batalla y se está hablando de un pueblo que su gobernación no era un presidente, sino que era de teocracia. O sea, todo era dirigido por Dios y para Dios y con Dios. Si bien es cierto que ese rey es David y danzó. Ahora, el único punto de apoyo que las personas que tienen por costumbre la danza es David. Y porque David lo hizo, debemos danzar. Bueno, David mató mucha gente, Daniel. David mató a Goliat. David engañó a uno de sus generales. Entonces, si David danzó, porque David danzó, nosotros tenemos que danzar. Entonces también debemos matar a Goliat, debemos hacer todo lo que David hizo. Ese es un punto para analizarlo. Ahora bien, otro punto para analizar es que David danzó, no fue en el templo, fue en la calle. Vamos a poner que no radicalmente no nos oponemos a la danza, ok, pero no le busquemos versos bíblicos para apoyarla porque no lo hay. Otra cosa es, si vamos a querer tener lo que es danza como un ministerio, entonces sería fuera del templo. David no danzó en el templo. Pero vámonos al Nuevo Testamento. En todas las enseñanzas de los apóstoles no aparece la palabra danzar, ni en el espíritu, ni sin el espíritu. Ni lo hicieron en ningún templo, mucho menos, o tampoco lo hicieron en la sinagoga, donde se reunían a discutir la palabra. Ni lo hizo el Señor Jesús, ni lo hizo los apóstoles. Entonces creo que nosotros tampoco. Ahora, el por qué y para qué la danza. Otro punto o otros textos donde lo que tienen ese ministerio se afincan o se apoyan es el Salmo 149 y el Salmo 150. Pero vemos que tampoco define o aclara o induce a que se haga en el templo, ni como ministerio. Entonces hay que estar un poco claro en eso. Hay cierto pastor muy reconocido dijo, bueno, si usted va a hacer una celebración en un lugar, un aniversario, un tiempo de regocijo, un devocional, bueno, un social, que usted se invente cualquier danza que sea espiritual, o sea, que no sea mundana, porque de hecho los movimientos muchas veces son sexuales, o sea, se pueden confundir. Pero en el templo nunca se vio ese tipo de ministerio de danza. De hecho, entonces, también otro punto a aclarar, Daniel, si las personas que vemos, a la cual apoyamos, que se danzó, fueron hombres, entonces la mayoría de los ministerios de danza son mujeres. Entonces ahí como que se voltea un poco la página. Ahora bien, nosotros, nuestras asambleas, tajantemente se oponen a lo que es el ministerio de danza. Nosotros llegamos a mucho esfuerzo, a mucho empujón a lo que es pantomima, pero a danza no hemos llegado y creo que no llegaremos. Pero la Biblia
no apoya este tipo de práctica y mucho menos en el templo, mucho menos que sea un ministerio y mucho peor que sea en el templo. Sí, lo que podemos decir, lo que le dijo Pablo en el libro de los Corintios, cuando se hablaba de frenar los que hablan en lengua, cuando se habla de los que profetizan, Pablo lo que recomendó en sí es: pero hágase todo decentemente y en orden. 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y en orden. Ahora bien, volviendo otra vez y concluyendo, nunca se ha visto en la Biblia ese tipo de ministerio en la iglesia, en el templo, ni en la sinagoga. Aquí no hay sinagoga, claro está, pero no se ha visto ni en el templo, no se ha visto ni en la iglesia. Entonces, ¿por qué querer imponer algo que no es bíblico o no está basado en ningún texto bíblico, en ninguna palabra bíblica? Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el mover? Y realmente, ¿qué es lo que buscamos cuando queremos imponer como ministerio la danza? Eso es para preguntarse. Ahora bien, si no edifica, si no es algo que va a aportar a la iglesia, si no es algo que va a ayudar en el ministerio, de hecho, no hay un ministerio, bíblicamente hablando, no hay un ministerio de danza, entonces, ¿por qué querer poner donde Dios dijo que no había? Bien, Martín, con relación al tema de danzar en el espíritu, miren, es bueno recalcar que nosotros no buscamos con esto controversia, no buscamos tal vez que alguien que tenga un ministerio de danza quiera entonces estar peleando, discutiendo y poniendo versículos y así por el estilo. No, nosotros simplemente queremos aclarar las cosas que la Biblia habla, y obviamente donde la Biblia calla, pues tenemos también que callar, porque la Biblia enseña algunos temas fundamentales y obviamente que sí hay que enseñarlo, pero también muchas veces en las iglesias surgen prácticas que no son ni siquiera bíblicas, pero que también no son muy malas hacerlas, pero que algunas veces queremos buscarle fundamentos bíblicos para apoyarla. Mire, con relación a danzar en el espíritu, la Biblia no menciona danzar en el espíritu en ninguna parte. Ninguna parte. Usted puede buscar danzar en el espíritu y no lo va a encontrar. No aparece, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Ahora bien, sí es bueno aclarar que los pueblos antiguos manifestaban sus sentimientos a través de la danza. Y ahí entonces es otra cosa, porque los pueblos antiguos tenían costumbres de danzar y Israel no era la excepción. Israel, al igual que otros pueblos no judíos, tenían por costumbre danzar. Tenemos el caso, hay varios casos, pero obviamente el tiempo no da para mencionarlo todo. Pero por ejemplo el caso de Jefté, que es un caso más bien polémico. Este es un guerrero que Israel había elegido para que guíe al pueblo a la guerra contra el pueblo de Amón. Y este pueblo le dice a Dios que si le da la victoria, él iba a sacrificar lo primero que le fuera a recibir cuando él regresara de la guerra, si Dios le daba la victoria. Él le prometió eso a Dios, obviamente Dios nunca le exigió eso. Y entonces cuando él regresó de la guerra, quien fue a recibirlo fue su hija, su única hija. Entonces él había prometido a Dios que iba a sacrificar a la primera persona que le saliera al encuentro. Él obviamente nunca se imaginó que era su hija, pero él cumplió con lo que él le había prometido a Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando él regresó de la guerra, que Dios le dio la victoria, su hija salió danzando. ¿Y por qué hago referencia a este hecho histórico? Bueno, porque la hija salió danzando, celebrando lo que era el triunfo de Israel. Ella estaba danzando. Aquí podemos ver que la danza era una manifestación de alegría, de gozo, de regocijo en el pueblo de Israel. Y como ella salió danzando, entonces él lamentablemente había hecho una promesa que Dios nunca se la pidió y sacrificó a su hija. Y Dios, desde luego, Dios incluso condena los sacrificios humanos.
pero obviamente él se dejó llevar tal vez Martín por la emoción y cayó en el grave error entonces de prometerle a Dios cosas que Dios nunca había exigido. Pero ella salió, la hija de él, de Jefté, salió danzando, bailando, mostrando así que por costumbre ellos hacían ese tipo de práctica para celebrar. También tenemos el caso de María, la hermana de Moisés y Aarón. Ustedes saben que el pueblo de Israel duró 400 años esclavizado en Egipto. Cuando Dios lo liberó, que cruzaron el Mar Rojo, ellos, María junto a otras mujeres, comenzaron a bailar, a danzar. La Biblia dice danzar. Obviamente que hay pasaje bíblico. El caso de Jefté lo tenemos en Jueces capítulo 11, versículo 34. En el caso de María, ella incluso bailó y danzó con las demás mujeres. Pero ¿cuál era el objetivo de esta danza? Bueno, la celebración de que Dios lo libró del yugo egipcio. Entonces, estoy haciendo estas historias o relatando esta historia para que podamos ver el contexto de lo que es la danza, que el pueblo de Israel la utilizaba para manifestar su alegría, su regocijo ante un hecho. Entonces también, aparte de Jefté y de María, la hermana de Moisés, también tenemos el caso de David, cuando condujo el arca de salvación a Jerusalén. También él, eso está en 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, también él estaba danzando y cantaba de alegría porque había conducido lo que era el arca a Jerusalén, lo había traído de vuelta. También, obviamente, vuelvo y digo que estos relatos lo comento para que vean el contexto de la danza. Siempre las danzas se hacían en el contexto de una celebración, de un triunfo, de una victoria, de un momento alegre. También las hijas, ahora bien también Martín, aparte de que las danzas eran motivo de alegría, de gozo, también en Isaías 3:16, las hijas de Israel, cuando perdieron el temor a Dios, comenzaron entonces a danzar, y de qué manera, provocativamente, y Dios obviamente condenó estas cosas. La danza, un baile que mostraba alegría, gozo, también se podía tornar en lo que era una danza sexual. Y en el Oriente Medio esto también comenzó a surgir. Cuando comenzó a pervertirse la danza, pues también entonces comenzaron las mujeres, incluso las mujeres de Israel, a bailar provocativamente, sexualmente, y en este caso llamaban la atención no de Dios, sino de los hombres que estaban viendo esas danzas. Y de hecho, Martín, en el Oriente Medio se usa un tipo de danza que se muestra la barriga, que se usan una blusa corta y comienzan a dar unos tipos de movimiento sexual, y es entonces esta danza la que viene entonces a pervertir la danza que se hacía en el pueblo de Israel para algún tipo de celebración. Esto de danza llega a tal punto que tenemos un caso muy conocido, y es el caso de Herodías. Herodías era no voy a decir esposa, era como la amante del rey Herodes. Entonces, pero ¿qué pasa? Que Herodías, su esposo, el esposo de Herodías, era Felipe, el hermano del rey. Entonces parece como que el poder tiene cierto amarre o cierto atracción, no sé, porque Herodías, a pesar de que tenía su esposo Felipe, se fue con su cuñado Herodes. Y entonces, en esta relación ilícita, Juan el Bautista era el único que lo reprendía, porque imagínate, Martín, es difícil tú reprender a un rey, tú decirle al rey, mira, eso tú no puedes hacer eso, pero Juan el Bautista era el único que tenía el valor para reprender a esa relación ilícita. Le decía, mira, tú no puedes tener a esa mujer, a Herodías, porque esa mujer es la esposa de tu hermano. O sea, es realmente una terrible, es realmente tú tomar a la mujer de tu hermano habiendo tantas mujeres. Desde luego que Herodías quería seguir en esa relación porque es muy bueno estar en el poder. Si no, pregúntele a los políticos que se quieren reelegir cada año. Dicen que esto es difícil, dicen que no aguanta más, pero todos los años se quieren reelegir. Entonces, la hija de Herodías danzó para el rey, y el rey se volvió loco. Entonces ya ustedes pueden saber cómo la danza se comenzaron a pervertir en el Medio Oriente. De modo que el rey Herodes quedó loco, y también sus funcionarios quedaron tan locos
que el rey dijo, mira, pídeme lo que tú quieras, que hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Entonces la madre le dijo, mira, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, porque obviamente la madre quería deshacerse de cualquier cosa que interfiriera en la relación con el rey. Entonces ahí vemos la muerte de Juan el Bautista. La hija de Herodías pide a Juan la cabeza de Juan, y él, como dio la palabra del rey, no tuvo otra opción que lamentablemente encarcelar a Juan y posteriormente entonces cortarle la cabeza. De modo que miren cómo se va pervirtiendo lo que es la danza. También tenemos el caso de los profetas de Baal, porque estamos mencionando algunos casos del pueblo de Israel que danzaban por alegría, gozo, pero también los demás pueblos tenían su sentido o su motivo para danzar. En el caso de los profetas de Baal, no sé si ustedes recuerdan cuando se enfrentaron a Elías, que Elías dijo, vengan acá, y hasta cuándo ustedes van a estar pensando si Dios es Dios servir, si Baal es Baal, servir a Baal. Y entonces hubo un reto de hacer lo que era el holocausto, y van a pedir Elías iba a pedir a Dios que descendiera fuego, y los de Baal iban a pedir a Baal que descendiera fuego. Y mientras los profetas de Baal estaban pidiendo fuego, estaban danzando, o sea, estaban haciendo una especie de rito que incluía la danza. Así que ustedes pueden ver que realmente la danza tiene un contexto, vamos a decir, bíblico, en el sentido de que los judíos lo hacían para celebrar una victoria o para celebrar un gozo, pero también la otra parte también lo celebraba para celebrar perversidades, como mira, se utilizó para matar a Juan el Bautista, los profetas de Baal también lo utilizaban. Las hijas de Israel se pervirtieron de tal modo que Dios no le agradó la forma en que ellas se estaban pervirtiendo en lo que era la danza. De modo, queridos hermanos y amigos, ¿por qué quisimos traer esto de la danza? Porque danzar en el espíritu realmente no existe. No hay un verso bíblico que nos mande a los cristianos a danzar en el espíritu. Ahora bien, la danza sí existía en los pueblos antiguos, como Israel, los profetas de Baal, el Medio Oriente, pero esa costumbre no es una obligación para el pueblo de Dios hacerla. Si usted tiene un ministerio de danza en su iglesia y lo hace decentemente y en orden, nosotros entendemos que usted no ofende a Dios con eso, porque de hecho usted puede ofender a Dios, Martín, hasta con un ministerio bíblico. En la predicación, si usted se enaltece predicando, Dios va a aborrecer eso. Pero si usted hace la danza de una manera decente, que no sea provocativa, no sea sexual y que no busque su propia gloria, sino exaltar el nombre de Dios en la iglesia, pues nosotros no le vemos nada de malo. Lo que sí nosotros le vemos malo es que traten de santificar la danza como si es un mandato bíblico. No es un mandato bíblico. De hecho, la Biblia nos manda a orar en el Espíritu, a bendecir en el Espíritu, a cantar en el Espíritu, pero en ningún pasaje bíblico se nos manda a danzar en el Espíritu. No hay un pasaje que se nos mande a danzar. El danzar era una emoción propia del momento. Cantaban, danzaban, porque algo ocurrió. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, comenzaron a danzar. David trajo el arca, comenzaron a danzar. Por eso era algo espontáneo que se hacía en el momento, de alegría. Así como quizás usted de repente se para y empieza a aplaudir, que sale espontáneamente. Así mismo los pueblos antiguos danzaban de alegría, pero no es un mandato bíblico. No es un mandato bíblico, y danzar en el espíritu, esa palabra, danzar y espíritu, no existe. No hay un mandamiento a danzar en el espíritu. Así que si usted pensaba que eso era un mandamiento para que usted pudiera quizás sustentar su ministerio con versos bíblicos, no. ¿Lo puede usted hacer? Sí, claro, lo puede hacer, porque hay incluso varios ministerios que no están en la Biblia y se hacen. Por ejemplo, Martín, drama. Yo recuerdo que yo hacía drama también, y eso no hay ningún mandato a que hagamos drama. También no hay ningún mandato a que hagamos pantomima, y se hace. Pero no podemos hacer un ministerio y decir, sí, la Biblia nos manda a hacer esto. No, porque no nos manda. Entonces, ¿podemos danzar? Bueno, sí, decentemente en orden, pero no tratemos de justificar la danza como que es un mandato bíblico. La danza espiritual no existe en la Biblia. La danza, producto de una emoción
o celebración espontánea del momento? Sí. ¿Quién lo celebraba? Israel y los pueblos que no eran también de Israel. Eso era una costumbre de los pueblos antiguos. Pero nosotros, obviamente, nuestra costumbre no es de los pueblos antiguos. Nuestra costumbre y los mandamientos que debemos de seguir son los que están escritos en la palabra de Dios. Así que esperamos que no hayamos ofendido a nadie, Martín. Pero se tenía que decir y se dijo, como dicen. Así que eso es. La danza, sígala haciendo. Usted que me está escuchando, si la está haciendo, sígala haciendo. Eso no es pecado. Pero no diga que es un mandato bíblico, porque no lo es y no está en la palabra de Dios. Bien, eso es así. Así que lo que buscamos siempre es aclarar bíblicamente lo que a veces se confunde. Vuelvo y repito o repetimos. En la Biblia no aparece danzar en el Espíritu. Cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu, sí, pero danzar en el Espíritu no aparece. Lo que estamos tratando de aclarar es, si usted quiere hacer un ministerio o hacer cualquier cosa y no ofende o no hace daño, más bien edifica, pues hágalo. Pero no busque asientos bíblicos, o sea, no haga la Biblia, no exprima la Biblia a decir lo que no dice, o no haga o no ponga palabra en la boca de Dios, sino hágalo como usted considere que lo va a hacer, pero no busque ponerlo obligatorio en la Biblia para usted hacerlo. Así que esperamos una vez más no ser de piedra de tropiezo para ninguno de ustedes, sino más bien aclarar bíblicamente lo que se dice que no es correcto. Les recordamos que estamos en Facebook, también en Instagram como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Aquí donde usted nos está viendo en YouTube, puede compartir este video en los grupos de WhatsApp, también en los grupos de danza, que lo puede compartir para que ellos lo vean y les motive a seguir trabajando, pero obviamente desde una perspectiva bíblica. Así que comparta esto en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, suscríbase, comenta, denle like, escríbanos qué a usted le ha parecido el tema y así por el estilo. También les recordamos que estamos en una iglesia física en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo, con los cultos miércoles a las 7, domingo en la mañana a las 8 y domingo en la noche a las 7. Así que les esperamos, Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Ya sin más, vamos a orar para concluir. Te damos gracias, Padre, por este momento, este espacio que tú nos permites hablar de tu palabra. Te pedimos que nos ayude a seguir predicando y hablando de tu palabra desde una perspectiva bíblica. Ayúdanos a que podamos llegar siempre a los hogares de una manera correcta y que los que nos escuchan no sean oidores olvidadizos, sino más bien que sean hacedores de tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y será hasta una próxima. Esperamos que el Señor prosiga bendiciendo. Tu palabra es como aceite sobre